Qué hermoso, qué lindo que es reunirnos, llegar a los jueves, también con una previa, una producción que también nos coloca el corazón y el espíritu desde otro lugar y de otra manera. Gracias por abrir su corazón y abrir las puertas de sus casas y sus oídos para hoy. Somos Kairos, un tiempo de Dios. Mi nombre es Teresa Coronel y venimos cada semana junto con la producción de FM Popular 105.5 y todas sus plataformas a compartir una palabra, un mensaje que cada semana nos ayuda, cada temporada. Esta palabra que traemos, este mensaje que traemos para que los días tomen otro sentido, tomen otra dirección. Somos aquellos que estamos con la certeza puesta en el propósito, con la certeza puesta en aquello que el Señor, que Dios escribió de cada uno de nosotros en nuestra vida. Hay una historia escrita de nuestra vida y allí nuestro propósito, allí la dirección, ¿no? La predestinación. Venimos cada semana a activar esa certeza también en vos. Hoy trajimos una palabra de título para este programa. Trajimos algo como tu mejor versión. Ustedes saben que hasta para buscarle el título al programa a mí me gusta escudriñar el mensaje y buscarle la mejor etiqueta, tu mejor versión. Y cuando pensaba sobre tu mejor versión o mi mejor versión, pensaba en los procesos, ¿no? En aquellos famosos procesos de los cuales a mí también me gusta hablar mucho. Y explicarlos y compartir enseñanza y de a poco que todos les vayamos perdiendo el miedo a los procesos, porque muchas veces en la vida, en las diferentes etapas de nuestra vida van a venir circunstancias, ¿no? Van a venir momentos, van a venir eventos y muchas veces van a ser aquello que viene encapsulado un proceso, encapsulado un tiempo de un para qué. Hoy vamos también a descubrir eso, cambiar el por qué por el para qué. Pero yo pensaba cuando hacía el bosquejo del programa hoy, pensaba en la manera de tener una mejor calidad de vida. Y pensaba en el equilibrio muchas veces, que se confunde con la perfección. También hoy vamos a ver y vamos a ir desmenuzando eso. Equilibrio versus perfección. Porque en esta búsqueda de tener una mejor calidad de vida, y cuando hablamos de mejor calidad de vida, yo les voy a pedir que no imaginen una estabilidad económica, que está bueno, que está dentro de esos factores que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Pero no nos olvidemos de la salud, y dentro de la salud vamos a hablar o pensar en la salud mental, en la salud física. Una mejor calidad de vida, nuestras relaciones, nuestro entorno. Y cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de entorno, hablemos de familia, hablemos de amigos, hablemos de grupo de trabajo, de equipo de trabajo. Cuando hablamos de mejor calidad de vida, tenemos que hablar de nuestros planes también, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra profesión. Miren cuántas aristas, cuántos vértices tiene esta mejor calidad de vida que muchas veces aspiramos, ansiamos, anhelamos y en las cuales tenemos que trabajar. Ahora la pregunta es, esto tiene que estar, estas áreas, todas estas aristas, tienen que estar perfectamente funcionando en nuestra vida para que podamos hablar de una mejor calidad, un mejor estándar de vida. No. Muchas veces, yo hoy pensaba, muchas veces hay áreas o aristas de estas de las que te nombré que no funcionan en nuestra vida, que no están del todo bien, que están carentes, que están con faltantes, que están escasas. Y eso tiene que ver con el equilibrio también, porque muchas veces confundimos equilibrio con perfección. Jamás vamos a lograr una estabilidad perfecta, pero sí vamos a lograr un equilibrio, y un equilibrio es que todo funcione normalmente
No. Equilibrio es que podamos trabajar todos los días para que aquello funcione. Unos días van a salir bien, otros días no van a salir. Otros días van a salir mal, re mal. Ahora, ese es el equilibrio de la vida. Esa es la realidad, esa es la vida. El poder trabajar constantemente y continuamente en que muchas veces usamos un día a la vez, trabajar todos los días en esa construcción. Y allí estamos trabajando el equilibrio. Por eso, cuando hablamos de mejor calidad de vida, tenemos que hablar de un trabajo constante individual. Y ahora ya nos vamos metiendo al mensaje de hoy. Porque para que todo esto funcione en nuestra vida, para que todo esto ande, digamos, ¿no? Mejor, ruede en nuestra vida, tenemos que hablar de nosotros y tenemos que hablar de una responsabilidad individual. Y ahí nos vamos metiendo en esto que trajimos, que es los procesos. Estas circunstancias que muchas veces nos vienen a atravesar nuestra vida y que como eventos, ¿no? Como pasajes, como sucesos, a veces adversidades, a veces momentos límites, conflictos, problemas que nos vienen a atravesar. Entonces yo acá también quiero hacer una pausa y quiero que podamos cambiar el por qué por el para qué. Porque cuando nos pasan estas cosas, y yo quiero que sepan que acepten mi consejo, no lo hablo desde un lugar de superada, sino desde historias de superación que me han llevado a entender los procesos de dolor, pero desde la superación. Y estoy hablando de la superación en cuanto a la sanidad todo el tiempo, ¿sí? No desde la superación y lo superada de excelente 10. No, desde un trabajo constante. En ese proceso de poder entender el para qué. Cuando podemos cambiar el por qué por el para qué, estamos trabajando en nuestra responsabilidad como personas. Porque el para qué muchas veces nos hace ocupar un lugar, miren lo que yo le voy a decir, de conmiseración, que es mucho más que un lugar de víctima. Cuando ocupamos mucho tiempo un lugar que nos inspira a la conmiseración, estamos hablando de un lugar donde nosotros mismos nos vemos como víctimas infinitas de la situación. Y trabajamos en un rol, y trabajamos en un mundo interno, en una construcción psíquica y emocional, donde somos víctimas por siempre, de todo. Y saben que muchas veces nos pueden pasar cosas tristes. Muchas veces podemos pasar por heridas. Ahora, es nuestra responsabilidad también decir hasta dónde quiero que llegue la herida, hasta dónde quiero estar herida, hasta dónde quiero caminar con renguera emocional, con renguera espiritual, hasta dónde. ¿Quiero pasar toda la vida así, echándole culpas a otros, a las cosas que nos acontecen? ¿O quiero pararme cuando pueda, como pueda, y tomar las riendas de mi vida, tomar coraje, tomar impulso y decir, bueno, esto me pasó. Ahora, ¿qué hago con esto que quedó? ¿Qué hago con esto que me pasó y que provocó esto en mí? A veces le podemos decir resiliencia. Digámosle resiliencia. Pero también podemos hablar de una responsabilidad personal, individual, conmigo. El amor que yo me tengo que tener. ¿Hasta cuándo voy a estar tirado? ¿Hasta cuándo voy a estar sangrando? ¿Esto es vida o es sobrevivir? ¿Quiero vivir o quiero sobrevivir? Y el sobrevivir nos lleva a vivir como podemos. Y muchas veces en ese lugar de conmiseración, de víctima, el por qué a mí, el por qué a mí, el por qué a mí, lo único que nos enseña es a sobrevivir. El vivir es una decisión. El levantarse de esa conmiseración, de ese rol de víctima, es una decisión.
Es una decisión pedir ayuda, es una decisión, bueno, reconstruirme como puedo desde el dolor, sí, pero una decisión. El poder levantar la cabeza, el poder ver, mirar, hay un horizonte, hay un porvenir, hay algo más allá del dolor. Hay algo después de la sanidad, hay algo, hay nuevos sueños, sí puedo volver a soñar, sí puedo sobrevivir y comenzar a vivir. Pero es una decisión personal. Y cuando estos procesos nos atraviesan, y cuando hablo procesos que nos atraviesan, hablo de todo esto, porque en un proceso pasa todo esto. Pasa el dolor, pasa la conmiseración, pasa el enojo, la ira, la resistencia, los cambios, el levantarse, el buscar ayuda, el no querer, el atrasarse, el fracasar, el volver hacia atrás. O sea, un proceso, familia, amigos, es todo eso. Pasan muchas cosas en un proceso. Por eso yo cuando tengo que aconsejar o acompañar procesos a otros, yo lo que trato de primeramente poder transmitir es poder entender qué es lo que vamos a comenzar a trabajar en nosotros en ese proceso. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en ese proceso? ¿Qué es lo que tenemos que despojarnos, de lo que tenemos que despojarnos? ¿Qué es lo que tenemos que reconstruir? ¿Qué es lo que tenemos que abrazar o dejar atrás? Un proceso es todo eso en nuestra vida. Y ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Porque muchas veces vamos a pasar, si no entendemos el para qué, vamos a estar con ese por qué durante muchos años. Es más, hay veces que las personas se van de esta tierra sin saber, sin aprender el para qué, con un por qué que les comió los años, que los ayudó a sobrevivir, pero que no los dejó vivir. El poder caminar en un proceso y entender para qué, ¿saben qué? Salimos más rápido de ese proceso. Salimos más rápido de esa instancia de dolor, de aprendizaje, porque el aprender es crecer. Y el crecer, ¿saben qué? Sí, duele. El crecer significa muchas veces despojarnos de estructuras que por años nos mantuvieron en lugares equivocados, en una posición equivocada, en una visión errónea de la vida. Y todo eso es tiempo, decisión, voluntad y también dolor. No es fácil, yo lo sé, pero no es imposible. Y estos procesos solos no se recorren. Y acá venimos a la otra parte. La semana pasada me tocó así como pasar muy por encima sobre hablar del proceso del aceite de oliva, perdón. Y que yo les dije, será para otro programa. Bueno, el Señor lo tomó mi palabra muy, muy, muy firme y la trajo hoy, la depositó en mi corazón para este programa. Y hace unos años escribí un libro que se llamó Respondiendo al Llamado, y en un capítulo yo escribía sobre este proceso del aceite de oliva. Y se llama el capítulo Aceptando Procesos. Y en ese capítulo yo hablé y escribí sobre el proceso del aceite de oliva. Para hacerlo muy, muy resumidamente, este proceso es muy artesanal, es muy dedicado, es muy delicado y muy exhaustivo. Ustedes saben que de la planta del olivar, ¿no? Se extrae la aceituna y se hace, yo leía como muy artesanal, se mueven las hojas para que la aceituna, el olivar caiga. Se recoge con la mano para que no se dañe la fruta. Luego se pone se llama almazara, que es como un molino de aceite, se llama una almazara. Allí comienza este proceso. Yo lo escribí, pero no quiero olvidarme de las diferentes etapas.
Y allí en la almazara, en la primera instancia, lo que se hace es se limpia y se lava el fruto. Luego se lo pasa a un lugar donde se muele. Pero ese molido es muy delicado porque no llega a deshuesar el fruto. Miren, o sea, se muele, pero no se llega a deshuesar el fruto. Luego de allí se extrae lo líquido del fruto y se divide la pasta del óleo, el primer óleo, que es este primer aceite refinado, muy refinado. Pero no termina allí el proceso del aceite de oliva. Gracias todo esto a la prensa que hay, a la presión que hay, porque esto es mediante una prensa, mediante la presión, se hace como una decantación donde se extrae lo último que queda de las pequeñas partículas de pasta en ese óleo. O sea, nuevamente se vuelve a purificar, a decantar el aceite. No termina allí. Luego pasa a un momento de descanso, hay una palabra, de descanso, donde se deja en reposo, esa es la palabra, en reposo el aceite. Y esta parte me gusta mucho porque hoy la volví a leer y le encontré sentido, quizá no le había encontrado el sentido en aquel momento cuando lo escribí. Y vuelve esa concentración a permanecer en la almazara, es decir, que vuelve al primer lugar del proceso. Y allí descansa un tiempo antes de salir, a la venta, antes de ser envasado. Allí se concentra el famoso aceite de oliva, que ya lo decíamos, que es un aceite muy refinado, que es caro, muy sano también. Bueno, traemos a colación este proceso porque este proceso del aceite de oliva es muy simbólico para nuestros procesos en la vida. Por eso yo le puse de título al programa de hoy Tu Mejor Versión, como el aceite de oliva. La aceituna podría seguir siendo aceituna. Ahora, gracias a este proceso, a la prensa, a todo el movimiento que tiene este proceso exhaustivo, ustedes vieron, depuración en depuración, logra su mejor versión la aceituna. Estaba allí en el árbol. Logra su mejor versión, gracias a la prensa, gracias a la decantación, a la purificación, separando impurezas. No hablemos de los tiempos, la verdad que no investigué de los tiempos, pero sí creo firmemente que debe llevar un tiempo todo este proceso muy importante. Los procesos en nuestra vida llevan tiempo. No me pasa algo hoy y mañana ya lo entendí todo. No, a veces pasan años, pasa tiempo. El proceso se tiene que hacer, tiene que calar en nosotros. El aprendizaje tiene que calar en nuestro espíritu, en nuestra mente. Tiene que calar, tenemos que entender, tenemos que discernir, tenemos que desmenuzar, así como en la almazara pasan las cosas en nuestra vida también. Y este proceso, yo les decía, los procesos no se hacen en soledad. Vamos a necesitar a otros. Vamos a necesitar a Dios. Jesús pasó por un proceso. Jesús tuvo sus procesos también. Y ustedes saben que antes de ir a la cruz, horas antes de ser crucificado, Jesús estuvo en el Getsemaní, ¿sí? En un jardín, allí, orando. Dejó a sus discípulos, a un par, que oren por él mientras él se iba a orar al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Y allí oró. ¿Y saben qué? Dicen las Escrituras, lo vas a encontrar en el libro de Mateo, en capítulo 26. Capítulo 26. Para ser más exacta. Sí, capítulo 26. Y allí Jesús oró a Dios. Y hoy yo leía y me estremecía mi alma, porque Jesús dijo: mi alma está muy triste
le oró a su Padre. Era Jesús, era el Mesías, era el Salvador. Estaba a horas de salvarte a vos, de salvarme a mí. Y él dijo, mi alma está muy triste. Y acá está la parte que a mí me gusta siempre recordar de Jesús. Y le dijo, Padre, si puedo pasar de esta copa, Dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y hoy me volví a encontrar en este pasaje de Jesús, en este recuento de la historia de Jesús previo a su muerte y a su resurrección, que él tuvo una segunda vez que también volvió a decirle lo mismo a papá, a Dios. Volvió luego de unos minutos a la oración y volvió a decirle lo mismo, pero esta vez con una certeza. Y le dijo así algo como, seguramente no vas a poder pasar esta copa de mí, que se haga tu voluntad. Y a mí me gusta citar estas palabras de Jesús porque habla primero de su tristeza, de su miedo, aun cuando estaba por avanzar al propósito de su vida. Tuvo miedo. Y le preguntó a Dios si es posible, si podía evitar lo que iba a venir. Eso fue el pasar de mí esta copa. Si podía evitarlo. Pero también entendía que era la voluntad de Dios y que es su propósito. Por eso la segunda vez volvió diciendo, bueno, yo sé que no vas a poder pasar de esta copa, pero que se haga en mí tu voluntad. Jesús mostró su humanidad. Jesús nos dejó evidencia de que Él también tuvo miedo, de que Él también estuvo triste, de que Él también pasó por un momento de mucha presión, pero salió su mejor versión. Salió su mejor versión. No nos quedan dudas de eso, ¿cierto? No hace falta explicarlo demasiado. Y si Jesús tuvo miedo, si Jesús recurrió a su papá, si Jesús recurrió a Dios para pedirle fuerza, ¿cuánto nosotros? Jesús tuvo sus discípulos que estaban orando por Él mientras Él se iba al Monte de Olivos a encontrarse en la intimidad con su Padre. Vamos a necesitar a otros que oren por nosotros, que nos cubran, que levanten nuestros brazos, que nos den palabra de aliento, que nos guíen, que sean luz. Vamos a necesitar oración. Vamos a necesitar a Jesús. Vamos a necesitar a Dios. Para que estos procesos los podamos abrazar, podamos entender qué es lo que nos está pasando, para qué, y poder levantarnos de en medio del dolor y encontrarnos con nuestra mejor versión, que es también una decisión. Porque de los procesos y de los peores momentos podemos sacar lo peor de nosotros o podemos trabajar en nuestra mejor versión. También allí está la responsabilidad personal e individual. Lo peor de nosotros o nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión, si tenemos a Jesús de ejemplo, podemos entender que nuestra mejor versión no solamente nos va a ayudar a vivir, nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida, sino también que vamos a poder impactar a otros y ayudar a otros. Jesús es nuestro ejemplo. Podemos tomarnos de su mano y recorrer nuestros desiertos de su mano, nuestros procesos de su mano, y con Él lograr y llegar a nuestra mejor versión. Te animamos a que por lo que estés pasando, lo que te esté atravesando, lo que te toque hoy batallar o luchar o pelearla, poder ver más allá y poder, gracias a este proceso, sacar tu mejor versión. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho.